Mi sobrina huyó de las garras de su madre a mi casa a medianoche. Ahora mi cuñada y mi suegra amenazan con emprender acciones legales, pero me mantengo firme para protegerla. Mi cuñada, Debbie, de 42 años, tiene una hija de 16 años llamada Robin. Debbie y yo nunca hemos sido amigas, pero siempre hemos sido cordiales la una con la otra. Sin embargo, Robin y yo siempre nos hemos llevado increíblemente bien y con frecuencia se refiere a mí como su persona favorita en la familia. Tenemos muchas cosas en común y creo que esa es una de las razones por las que nos llevamos tan bien. Además de que también trabajo con niños de su edad ya que soy consejera de secundaria. Así que sé sobre sus gustos y disgustos y cómo llevarme bien con ellos, así que supongo que eso también ayuda. Mi esposo y yo nos casamos hace 4 años, pero hemos estado juntos por casi 6 años. Inicialmente, Robin y yo no éramos tan cercanas porque era muy tímida, pero hace unos 2 años empezamos a hablar sobre un programa de televisión que ambas estábamos viendo, nos encantaba y ahí fue cuando empezamos a llevarnos bien. Después de un par de meses, ella empezó a abrirse conmigo y me dijo que había estado teniendo muchos problemas con Debbie. Me confió que su madre era muy difícil de tratar y siempre había sido así en el pasado, pero recientemente las cosas habían empeorado mucho. Robin quería ir a Juilliard porque era una violinista bastante hábil, pero Debbie pensaba que la música era una pérdida de tiempo y quería que se concentrara en mejorar sus calificaciones y convertirse en abogada como ella. Era uno de los clásicos debates entre pasión y carrera que han existido durante siglos, pero realmente pensé que serían más abiertos de mente que eso ya que vivimos en el siglo XXI y no quiero exagerar. Pero Robin realmente es extremadamente talentosa y sería un desperdicio de su talento no seguir una carrera como violinista de manera profesional. He hecho todo lo posible por consolar a Robin y estar ahí para ella cada vez que se sentía demasiado frustrada con la situación en casa porque su padre realmente no quería opinar en nada de esto y su madre era demasiado dominante para que alguien más se enfrentara a ella tampoco. Básicamente estaba peleando con su mamá sola y tratando de hacerle entender de dónde venía, pero se le estaba haciendo muy difícil. Traté de solidarizarme con ella tanto como pude, pero eso era realmente lo máximo que podía hacer. Incluso le había sugerido que tal vez podría hablar con Debbie, pero Robin misma me dijo que no lo hiciera porque eso solo empeoraría la situación ya que Debbie no apreciaba que otras personas se entrometieran en sus asuntos personales, así que todo lo que podía hacer era estar ahí para ella y decirle que las cosas iban a estar bien, aunque me sentía muy mal por ella y deseaba poder hacer algo. Esto había estado sucediendo durante los últimos meses y recientemente las cosas se pusieron muy feas y debido a eso estoy en una situación difícil en este momento. Así que durante los últimos 3 meses mi esposo ha estado trabajando en un proyecto que requiere que se quede en Ohio la mayor parte del mes. Solo viene a casa en fines de semana alternos. Pero afortunadamente terminará con esto a finales de este mes. El punto es que he tenido la casa para mí la mayor parte del tiempo y he estado viviendo sola. Robin lo sabía y me había estado visitando con bastante frecuencia para pasar un tiempo conmigo porque aparentemente eso le traía paz. Me hablaba como a una amiga e intentaba darle consejos como lo haría con cualquier otro estudiante. En las últimas semanas, aparentemente había estado teniendo muchas peleas con su madre y las cosas se estaban poniendo muy tensas en su casa. Aparentemente, Debbie había empezado a interrumpirla mientras practicaba y le decía que se fuera de la casa si quería tocar el violín tan mal porque no iba a entretener esa tontería en su casa. Entonces discutían y Debbie la insultaba y le decía que solo iba a ser una carga desempleada para la familia en el futuro si continuaba desobedeciendo a su madre y podía entender lo frustrante que era. Así que estaba consciente de que las cosas solo estaban empeorando con el tiempo y me había estado sintiendo bastante preocupada por ella y luego anoche Robin apareció en mi casa alrededor de media hora después de la medianoche. Me sorprendió bastante verla ahí porque era bastante tarde y además era noche de escuela. Para colmo de mi sorpresa, también tenía un montón de bolsas con ella y estaba llorando como una bebé y tan pronto como le abrí la puerta, literalmente se derrumbó en el umbral. Tuve que levantarla y llevarla adentro porque hacía mucho frío afuera y también llevé sus bolsas adentro ya que ni siquiera estaba en condiciones de ponerse de pie por sí sola. Era muy evidente que había estado llorando durante mucho tiempo porque sus ojos estaban todos rojos e hinchados. Una vez que estuvo adentro, continuó llorando y la dejé porque sabía que algo terrible debió haber sucedido porque de lo contrario nunca aparecería en tal estado y tan tarde en la noche. Después de unos 15 minutos, finalmente pareció calmarse un poco. Entonces finalmente le pregunté qué había sucedido exactamente porque estaba muy preocupada y finalmente me dijo que había decidido irse de su casa. No me sorprendió porque por lo que había escuchado, estaba impresionada de que incluso hubiera logrado quedarse con alguien como Debbie en primer lugar y entonces Robin empezó a contarme exactamente lo que había sucedido ese día. Aparentemente habían recibido los resultados de un examen que habían tomado un par de días antes,
Era un examen de matemáticas y las matemáticas no son realmente el fuerte de Robin, por lo que me contó, y como alguien que solía ser muy mala en matemáticas en la escuela secundaria también, realmente no la culpo. De todos modos, logró aprobar y obtuvo una C en el examen, lo cual según ella fue suficientemente bueno porque honestamente ha sido mala en matemáticas toda su vida y sus otras calificaciones compensaron todo. Pensó que Debbie no se sorprendería, pero cuando regresó a casa con el examen, Debbie estaba furiosa y completamente enloqueció. Empezó a culpar a Robin y al violín por sus calificaciones, lo cual era un poco injusto porque era bastante decente en todo lo demás. Estaba promediando una calificación de B y eso no es realmente tan malo. Pero a Debbie realmente no parecía importarle nada de eso y empezó a gritarle a Robin tan pronto como le dijo que había sacado una C en matemáticas. Robin se defendió porque estaba realmente frustrada con la forma en que estaba siendo tratada por su madre. Esa discusión solo empeoró y después de un punto Debbie subió las escaleras y Robin la siguió y ella irrumpió en su habitación con Robin justo detrás de ella. Entonces Debbie agarró su violín y empezó a destrozarlo contra el suelo. Robin intentó detenerla y la agarró del brazo, pero Debbie por alguna razón decidió empujarla hacia atrás y continuó rompiendo el violín en pedazos mientras Robin lloraba. Su padre estaba en el trabajo en ese momento, pero Robin me dijo que incluso si hubiera estado ahí dudaba mucho que pudiera defenderla de todos modos. Después de que el daño estuvo hecho, Debbie literalmente solo se alejó sin decir una palabra más y Robin solo se sentó ahí en su habitación llorando hasta que su padre regresó a casa. Incluso después de que su papá regresó, le tomó casi media hora finalmente venir a ver cómo estaba y entonces cuando finalmente vino a hablar con ella todo lo que dijo fue que le compraría uno nuevo, pero tenía que prometer que obtendría mejores calificaciones y solo entonces podría comprar algo porque de lo contrario Debbie nunca lo aprobaría. Ella ya había estado miserable y cuando su papá dijo eso, finalmente enloqueció. Aparentemente, Robin tenía una bolsa empacada de todos modos después de su última pelea con su madre y después de este incidente decidió que ya no podía vivir con él. Así que después de que se quedaron dormidos, se escabulló de la casa, tomó un taxi y vino directamente a mi casa porque sentía que yo era la única persona en la que podía confiar. Por un lado, estaba feliz de que me hubiera elegido para ser su espacio seguro. Pero por otro lado estaba bastante preocupada por lo que iba a suceder en el futuro. Sin embargo, no quería que Robin se preocupara por nada de esto esa noche mientras ya estaba tan miserable. Así que le dije que se fuera a dormir y que no pensara en nada de esto por un tiempo. Después de que se durmió, finalmente llamé a mi esposo y le conté todo esto. Lo había mantenido informado sobre la situación con Debbie y Robin y él sabía lo difícil que había sido para la niña hasta ahora. También dijo que no le sorprendía que Debbie estuviera actuando tan psicótica porque desde la infancia siempre había sido un poco controladora, pero esto simplemente se había llevado a otro nivel y no era aceptable en lo más mínimo. Me dijo que debía dejar que Robin se quedara conmigo y no preocuparme por lo que otras personas pudieran decir sobre esto. Una vez que había hablado con él, me sentí más segura sobre mi decisión y eso fue todo. Pero entonces esta mañana Debbie y su esposo aparecieron en mi casa muy temprano y exigieron que le dijera a Robin que se fuera a casa con ellos. Dijeron que habían hablado con todos sus familiares después de que se habían despertado y descubierto que Robin no estaba en su habitación y estaban conscientes del hecho de que pasaba mucho tiempo en mi casa después de la escuela, así que sabían que la estaba ayudando a esconderse aquí, pero ahora querían que la dejara ir a casa. Debbie estaba furiosa y podía verlo, pero decidí mantener mi postura y les dije que Robin no estaba dispuesta a verlos en este momento y que la forma en que se había comportado con ella era francamente psicótica, así que no pensaba que fuera una buena idea que estuviera cerca de una niña tan sensible en un momento en que ya se sentía tan miserable. Cuando dije eso, Debbie empezó a gritarme y se puso frente a mi cara diciendo que yo no era nadie para juzgarla porque no era la madre de Robin. Así que debía dejar de intentar actuar de esa manera. Intenté ser lo más respetuosa posible y mantuve mi ira bajo control. Intenté explicarle que no había obligado a Robin a venir a mí, sino que Robin misma había aparecido en mi casa y ahora como adulta responsable era mi deber mantenerla a salvo. Siguió gritándome y su esposo intentó calmar la situación y me habló amablemente tratando de decirme que este era un asunto personal dentro de su familia y que no debía involucrarme en nada de esto. Así que tuve que explicarle que no hice esto yo misma, sino que su hija había estado confiando en mí durante los últimos meses y como alguien con conciencia simplemente no podía evitar acogerla y ahora solo regresaría así cuando ella quisiera. No era mi elección, dependía completamente de Robin. Iba a respetar eso. Ya le había dicho a Robin que se quedara en la habitación de invitados y que no saliera tan pronto como escuchara que sonaba el timbre. Pero aún así decidió salir cuando las cosas empezaron a ponerse un poco demasiado ruidosas en la sala de estar. No estaba esperando eso y tan pronto como salió de la habitación le dije que regresara adentro y que yo me encargaría de esto por mi cuenta.
Pero ella todavía estaba parada ahí, e incluso aunque podía ver que estaba literalmente temblando como una hoja, aún así se enfrentó a Debbie y le dijo que se fuera porque no quería regresar a casa con ellos. Anunció que quería quedarse aquí conmigo y que ni siquiera quería verlos cerca nunca más. No voy a mentir, en ese momento todos estábamos impactados porque, como dije al principio, Rob era una niña muy tímida y generalmente callada. Esto fue bastante inesperado, pero me alegraba de que finalmente se estuviera defendiendo a sí misma, aunque de alguna manera me salió el tiro por la culata porque cuando Robin hizo ese anuncio, Debbie se dirigió a mí y empezó a acusarme de manipularla y lavarle el cerebro porque aparentemente pensaba que estaba intentando robarle a su hija ya que no podía tener hijos propios. Tengo que decir que era una teoría loca y descabellada para decir en voz alta, ya que creo que casi todo el mundo sabe que fue mi elección casarme tarde y no tener hijos propios. Todo el mundo me ha preguntado sobre eso y siempre he dejado las cosas muy claras. No estoy diciendo que no disfrute tener a Robin aquí, pero simplemente no me gustaría tener que criar a un bebé propio. Era tan simple como eso y lo que sea que dijera simplemente no era verdad. De todos modos, después de gritarme un poco, decidió irse después de que se dio cuenta de que ninguna cantidad de gritos iba a hacer que su hija regresara con ella, y entonces recibí una llamada telefónica de mi suegra unas horas después de que Debbie se fuera y empezó a gritarme casi de inmediato. Fue bastante sin precedentes porque tenía una buena relación con mis suegros y no esperaba que fueran tan insensibles. De todos modos, podía escuchar que los tres estaban en el teléfono, incluyendo a Debbie, mi suegra y mi suegro. Debbie y mi suegra me gritaron sobre lo despiadada y egoísta que estaba siendo. Dijeron que mi único deber habría sido enviar a Robin de regreso a casa tan pronto como hubiera aparecido en mi puerta y entonces debería haber dejado que sus padres se encargaran de esta situación. Pero en lugar de eso estaba demasiado ocupada intentando ser la salvadora, y entonces mi suegro me dijo que me iban a dar un par de días para pensar las cosas y enviar a Robin de regreso a casa. Pero si no hacía eso, no tendrían otra opción más que demandarme. Ahora sé que no tienen base legal para hacerlo y no pueden hacer eso exactamente, pero solo quería asegurarme de que estaba haciendo lo correcto, así que soy la mala por no enviar a la hija de mi cuñada a casa después de que vino mi llorando en medio de la noche. Actualización 1. Así que después de que mi suegro dijo que me iban a demandar, estaba un poco asustada y publiqué aquí para preguntar si estaba haciendo lo correcto o no, y la respuesta fue bastante abrumadora. Así que nos mantendremos unidas. También hablé con mi esposo y dijo que iba a hablar con su familia y decirles que se retractaran porque ahora mismo es decisión de Robin dónde quiere quedarse, y después de la forma en que Debbie ha tratado a su hija no tiene derecho a hacer ninguna exigencia. No le he contado a Robin sobre la llamada telefónica porque no quiero que se asuste y entre en pánico. Ya está bastante ansiosa por todo y no quiero empeorar la situación para ella. De todos modos, mi esposo dijo que iba a hablar con sus padres después del trabajo hoy y decirles que no voy a enviar a Robin de regreso a casa. También dijo que va a regresar a casa este fin de semana, así que si hay más problemas con su familia se encargará de ello en persona. Sale del trabajo en un par de minutos, así que solo voy a esperar y ver qué sucede. Además, en caso de que realmente se acercaran a un abogado, también le he contado a mi abogado sobre toda esta situación para que en caso de que realmente presenten una demanda en mi contra por algo pueda defenderme y no me pillen desprevenida. Estaba muy estresada por la mañana, si soy honesta, pero después de leer los comentarios en mi publicación original estoy un poco más calmada ahora porque sé que estoy haciendo lo correcto. Los mantendré informados sobre la situación con Robin, ya que mucha gente parece preocuparse mucho por lo que está pasando con ella. Es un poco conmovedor incluso aunque realmente no nos conozcamos. Pero entonces la gente parece preocuparse mucho. Actualización 2. Así que es casi medianoche ahora mismo. Robin está dormida y hace un par de minutos terminé una llamada telefónica con mi esposo. Me dijo que había hablado con sus padres y les dijo que no podían presentar ningún tipo de demanda en mi contra y si lo hacían se aseguraría de que no tuviéramos contacto con ellos. Les explicó que Debbie había estado maltratando a Robin y yo lo sabía, por eso la había acogido. Si alguna vez hubiera pensado que Robin estaba equivocada aquí, la habría enviado de regreso a casa y la habría hecho aclarar las cosas con su madre. Pero ese no es el caso aquí. Pero simplemente se negaron a ver las cosas desde mi punto de vista y siguieron diciendo que esto era entre Debbie y Robin y que simplemente debería haberla enviado de regreso a casa en lugar de fomentar esta tontería. Piensan que este es un asunto familiar personal de Debbie y no tengo derecho a entrometerme en esto, lo cual es tan ridículo porque una vez más tengo que recordarles que la única razón por la que me vi arrastrada a todo esto fue porque Robin vino a mí, ya que pensaba que podía confiar en mí más que en nadie más en la familia. Creo que eso dice mucho sobre su familia. Mis suegros estaban bastante empecinados en lo que creían e incluso le dijeron a mi esposo que si estaba de mi lado en esto entonces no tenía nada más de qué hablar, ya que había dejado sus prioridades muy claras. Incluso intentaron hacer que se sintiera culpable por tomar mi lado y dijeron que nunca habían esperado algo así de él porque siempre había sido un buen hijo para ellos.
Pero ahora parecía que estaba intentando ser diplomático y defender algo que estaba muy mal solo para mantenerme fuera de problemas. Así que aunque mi esposo había intentado ser amable y educado con ellos y discutir las cosas de una manera civilizada después de que dijeron eso, se peleó con ellos. Honestamente, realmente no entiendo por qué mis suegros están actuando así, porque creo que había mencionado antes que siempre han tenido una muy buena relación conmigo, así que esto es muy inesperado y creo que deberían darse cuenta de que Debbie no es el tipo de mujer maravillosa que piensan que es. Siento que me han lavado el cerebro en mi contra. Pero incluso entonces no hay excusa para actuar así y convertirme en la villana en una situación donde claramente estoy intentando ayudar a su nieta. De todos modos, dicho todo y hecho, mi esposo terminó peleándose con sus padres por esto y después de eso les dijo que eran libres de hacer lo que quisieran. Pero sabía que estábamos haciendo lo correcto y así que no tenía miedo de nada. Así que ahora si quieren demandarme legalmente son libres de hacerlo. Actualización 3. Así que fue un día bastante agitado y ayer Robin había decidido faltar a la escuela y yo me había tomado un día libre del trabajo porque todavía estábamos intentando procesar todo lo que estaba pasando. Pero hoy tuve que ir a trabajar y ella tuvo que ir a la escuela. Ella va a una escuela diferente a la que trabajo. Pero afortunadamente estaba en mi camino, así que la dejé y entonces seguí mi camino. Pero entonces recibí una llamada telefónica en medio del día de su escuela, diciéndome que fuera a recogerla porque aparentemente algo realmente preocupante había sucedido y no querían discutir esto por teléfono, solo querían que fuera lo más rápido posible y entonces la llevara a casa. Supongo que pueden imaginar lo asustada que estaba cuando recibí esa llamada telefónica e inmediatamente le envié un mensaje de texto a mi esposo, expliqué rápidamente la situación a mis compañeros de trabajo y entonces me fui. Cuando llegué a su escuela estaba en la oficina del director y estaba llorando muy fuerte de nuevo. Tan pronto como me vio me abrazó y dijo que iba a regresar a casa y que no iba a ser una carga para mí nunca más. Estaba muy confundida y no tenía idea de qué decir a eso, así que simplemente le dije que no era una carga para mí, que podíamos discutirlo cuando llegáramos a casa, solo necesitaba saber lo que había sucedido en ese momento. Podía ver que estaba histérica y no iba a obtener nada sensato de ella. Así que la senté de nuevo después de consolarla por un tiempo y entonces hablé con el director. Aparentemente tuvo un ataque de nervios en medio de la clase porque había recibido un montón de mensajes de texto de sus padres. Esto llevó a un ataque de pánico en toda regla y tuvo que ser llevada a la enfermera debido a ello. Así que sucedió en medio de su clase de literatura y generalmente tenían una regla de que los estudiantes no tenían permitido revisar su teléfono durante la clase, pero ella había sacado su teléfono solo porque había estado vibrando muy frecuentemente. Su maestro le había dicho que lo apagara. Por eso había sacado su teléfono. Pero tan pronto como lo abrió y pareció leer algo en la pantalla, empezó a llorar en medio de la clase y literalmente cayó al suelo debido a lo fuerte que estaba llorando. Eso fue extremadamente preocupante, así que su maestro de literatura hizo que un par de sus amigos la llevaran a la oficina de la enfermera y ella siguió llorando todo el camino ahí y no ha parado desde entonces. Ni siquiera sabían cómo lidiar con nada de esto e iban a llamar a sus padres. Pero ella insistió en que me llamaran a mí en su lugar y por eso estaba aquí. Dijeron que los amigos de Robin habían dicho que los mensajes de texto eran de sus padres y ya que el personal de la escuela no tenía permitido revisar teléfonos y otras pertenencias personales, simplemente me habían llamado para lidiar directamente con el problema y llevarla a casa, ya que esto era demasiado intenso para que ellos lo manejaran. Así que fui a Robin y la hice desbloquear su teléfono para poder leer el texto que había causado que se derrumbara así, y por supuesto eran de Debbie y su esposo. Los dos la habían añadido de nuevo al grupo y dijeron que iban a presentar una demanda en mi contra, lo cual explicaba por qué Rob había dicho que iba a regresar a casa y no ser una carga para mí nunca más. También dijeron que se iban a asegurar de traerla de regreso a casa por las buenas o por las malas e iban a asegurarse de que después de esto nunca tocara el violín o ningún otro instrumento musical de nuevo, y los dos incluso habían tenido la audacia de amenazarla diciendo que si hablaba sobre nada de esto con nadie iban a arruinar su vida. Estaba furiosa cuando leí esos mensajes y eran solo un montón de mensajes de odio donde la estaban llamando por nombres diciéndole que era desagradecida y egoísta y ahora todo el mundo que estaba tomando su lado iba a tener que pagar el precio por ello. Podía entender cómo eso podría causarle un ataque de nervios porque ya estaba en un estado mental tan frágil desde que había salido de casa. Esto podría causar que cualquiera se derrumbara. Así que le dije que todo iba a estar bien y que no era una carga para mí. No necesitaba preocuparse por nada de esto e íbamos a tener todo resuelto. Pero ella simplemente siguió llorando, así que la ayudé a llegar al coche y condujimos de regreso a casa. Una vez que llegamos a casa le dije que descansara un poco y le preparé algo de comer para que pudiera calmarse un poco. Ahora mismo es de noche y ha estado durmiendo durante las últimas 3 horas, así que me siento un poco aliviada ahora.
He hablado con mi esposo sobre esto y ha sugerido que tal vez podríamos hacer que se emancipe legalmente de sus padres y obtener una orden de restricción en contra de ellos porque claramente Debbie y su esposo no se detendrían ante nada para acosarla y hacer que viva su vida de acuerdo a sus términos. Se estaba poniendo realmente desagradable también porque no es normal que niños de su edad se derrumben así. Solo espero que las cosas mejoren con su estado mental por ahora y también voy a tener que empezar a buscar terapeutas. Realmente necesita la ayuda que puedo decir y mi esposo va a regresar el viernes en lugar del sábado solo por Robin. Ambos estamos realmente preocupados por ella y creo que cuanto antes lidiemos con esto mejor será para ella a la larga. Actualización 4. Hola a todos, han pasado un par de semanas desde mi última actualización, así que para ponerlos al día, ese fin de semana que mi esposo regresó a casa tuvimos una discusión adecuada sobre todo esto y decidimos que íbamos a ayudar a Robin a emanciparse legalmente de sus padres. Cuando le sugerimos esto, no estábamos seguros de si estaría abierta a la idea, pero aceptó casi de inmediato aparentemente lo del violín y la cantidad de control que Debbie quería ejercer sobre su futuro. Era solo la punta del iceberg. Debbie era una completa madre helicóptero psicópata que quería controlar cada aspecto de la vida de su hija, y Robin estaba más que contenta de alejarse de ella. El tipo de abuso verbal que Robin ha enfrentado toda su vida es inimaginable e imperdonable, y pensar que ni siquiera podía hablar con nadie sobre esto durante tanto tiempo. De hecho, una de las principales razones por las que no había podido hablar sobre esto hasta ahora era porque Debbie y su padre le habían prohibido discutir cualquier cosa que sucediera en la casa con nadie más en la familia. Cuando era más joven había intentado hablar sobre todo esto y el tipo de presión bajo la que estaba sus abuelos, pero a su vez se habían quejado con Debbie y había recibido la paliza de su vida, así que después de eso dejó de confiar en los miembros de su familia. Pero entonces fui muy amable y sintió que podía confiar en mí, lo cual tenía razón de todos modos después de que nos enteramos de que había mucho más. En esto no esperamos mucho, así que inmediatamente hablamos con un abogado y comenzamos el procedimiento. Todavía está en curso a partir de ahora, pero estamos seguros de que podremos lograr que se emancipe legalmente. Las cosas van a nuestro favor y el comportamiento psicótico de Debbie durante nuestras reuniones tampoco la está ayudando. Espero que continúe porque honestamente no merece estar cerca de Robin. Mi esposo también está en casa permanentemente ahora y no tengo que preocuparme de que vaya a Ohio ya que ha terminado con el proyecto ahí. También muchos de ustedes se estarán preguntando si Robin consiguió un nuevo violín o no, y si lo hizo le compramos uno hace un par de semanas. Es mejor que el que tenía antes. Otra cosa sorprendente que ha estado sucediendo es que sus calificaciones también están mejorando mientras ha estado viviendo con nosotros. Es demasiado pronto para decirlo, pero creo que podría empezar a promediar una calificación de A si esto continúa, y eso será bastante genial. Así que está muy feliz y esperamos que las cosas mejoren para nosotros en el futuro.